Para mí es un gusto, un placer y un honor estar en esta clase y llevarla a ti que estás allí del otro lado y que necesitas de una palabra de aliento, de tener esperanza, de volver a vivir con alegría, calma y paz. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar el proceso de esta clase con una historia, ¿les parece? Había una niña de mirada curiosa que creía que el mundo era un lugar lleno de posibilidades. Le gustaba observar el cielo, jugar con el viento y preguntar el porqué de todas las cosas. Soñaba con ser grande sin saber que en el camino aprendería a ser, más que una adulta, humana. Con el tiempo, aquella niña creció siguiendo las reglas que la sociedad le enseñó: estudiar, trabajar, casarse, formar una familia. Se convirtió en la madre de 3 hijos, en educadora, en mujer incansable que buscaba lo mejor de sí. Era una gran aventurera. Amaba viajar, descubrir culturas, tocar otras vidas y dejarse tocar por ellas. El viaje la llevó lejos, a otros países, hasta llegar a Estados Unidos. Allí trabajó duro, muchas veces sin descanso, con un propósito claro: sobrevivir y sostener a su familia, ayudar a los suyos, incluso cuando ella misma necesitaba ayuda. Era fuerte, sí, pero había olvidado algo: su propia esencia. El ritmo del mundo, las exigencias, los deberes, las expectativas habían ido apagando aquella chispa con la que nació. Vivía, pero no sentía. Daba, pero no se daba. Existía, pero no se escuchaba. Y entonces, un día la vida la detuvo. El diagnóstico llegó como un grito silencioso, como un llamado profundo: ¡despierta! Lo que parecía una sentencia se convirtió en una puerta. Una puerta hacia sí misma, hacia su cuerpo, hacia su alma. Desde ese instante todo cambió. Aprendió a respirar distinto, a mirar distinto, a vivir distinto. Descubrió que la salud no era solo ausencia de enfermedad, sino la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Esta no es la historia de una víctima, sino de una mujer que decidió sanar desde adentro. Y aunque podría parecer el relato de alguien más, la protagonista de esta historia soy yo. Cuando escuchamos la palabra cáncer, algo se quiebra por dentro. Es como si el tiempo se detuviera y el cuerpo dejara de pertenecernos. Aparece el miedo, el silencio, la confusión y una pregunta que se repite en la mente: ¿por qué a mí? Esa no fue mi pregunta, pero sé que está en la de muchos. El momento del diagnóstico fue una sacudida emocional, no solo por la noticia, sino por todo lo que esa palabra cargaba: la idea del fin, de pérdida, de dolor. Nadie te prepara para este instante, nadie te enseña cómo se abraza el miedo cuando tiene nombre. Las estadísticas lo confirman: más de 20 millones de personas en el mundo reciben cada año un diagnóstico de cáncer. Y se espera que esa cifra aumente en la próxima década, imagínense ustedes. Pero detrás de cada número hay una historia, una familia, un ser humano enfrentándose a lo desconocido. Y lo que no se suele decir, porque la medicina a veces se enfoca solo en el cuerpo, es que el impacto más fuerte no está en el tumor, sino en el golpe emocional que recibe el alma. El miedo activa una cascada de respuestas químicas en el cuerpo: el cortisol, la adrenalina, la inflamación, todo se eleva. El sistema inmune, nuestro ejército interno, se debilita. Y en ese instante el cuerpo entra en modo supervivencia. Lo que descubrí y lo viví en carne propia es que cuando la mente escucha cáncer, el cuerpo escucha peligro. Y si no aprendemos a transformar ese mensaje, el organismo se queda atrapado en la guerra. Por eso, antes de sanar el cuerpo, tuve que sanar el impacto emocional. Tuve que reprogramar mi mente para que dejara de pelear y comenzara a creer y a crear. El cáncer me mostró que el verdadero campo de batalla no estaba en mis células, sino en mis pensamientos. Y eso fue mi primer despertar.
Entender que la enfermedad también puede ser un lenguaje del alma, una forma profunda de pedirnos que cambiemos de dirección. Después de atravesar ese impacto inicial, comprendí que mi historia no podía quedarse solo en mí, que si había logrado transformar el miedo en fuerza, la enfermedad en maestra y el dolor en propósito, era porque algo dentro de mí se había despertado. Hoy no hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia, desde un cuerpo que fue diagnosticado con cáncer de mama metastásico fase 4 y que contra todo pronóstico eligió vivir con bienestar, con plenitud, con esperanza. Desde una mente que se entrenó para no rendirse y desde un alma que comprendió que la verdadera medicina empieza en la conciencia. Por eso, hoy me defino como embajadora del bienestar integral y de la superación consciente del cáncer. Porque mi misión es recordarte y recordarnos que la salud no se trata solo de tratamiento, sino de coherencia entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Que sanar también significa mirarte, sentirte, escucharte y reconciliarte contigo mismo. Y esta clase nace de ese propósito, de compartir contigo no solo mi historia, sino las herramientas que me ayudaron a recuperar mi equilibrio, mi energía, mi paz y mi fe en la vida. Herramientas que hoy la ciencia también respalda y que cada vez más profesionales de la salud integran como parte esencial del proceso de sanación. En esta masterclass vas a descubrir cómo el cáncer puede convertirse en un punto de inflexión, no en un final. Aprenderás cómo influye tu mente en la respuesta inmune, cómo tus emociones dialogan con tus células y cómo pequeñas prácticas diarias pueden transformar tu biología. Te compartiré herramientas que unifican lo espiritual y lo científico. La respiración consciente, la neuroplasticidad, la coherencia cardíaca, la reprogramación mental y la alimentación como medicina enérgica. No para reemplazar tratamientos, sino para ampliar la mirada. Porque cuando unimos ciencia, conciencia y amor, empezamos a ver que sanar no es volver a ser quienes éramos, sino a convertirnos en quien siempre debimos ser. Cuando escuchamos la palabra cáncer, pensamos en algo que ocurre dentro del cuerpo, en las células que se multiplican, en los tratamientos, en los resultados de los exámenes. Pero el cáncer no sucede solo en el cuerpo, también ocurre en la mente y en la historia emocional que cada uno lleva dentro. Por eso hablo de un abordaje consciente del cáncer, porque sanar no es únicamente tratar un órgano, sino reconectarse con uno mismo, con lo que sentimos, pensamos, creemos y vivimos. Y hago un pequeño break para no cansarlos tanto, para no aburrirlos con tanta teoría, con tanto hablar de mí. Lo que quiero es que ustedes despierten y que puedan romper con todos esos paradigmas que tenemos con respecto al cáncer. La conciencia es la medicina más profunda que tenemos y también la más olvidada. En mi experiencia, cuando comencé a mirarme con conciencia, descubrí que el cuerpo no estaba castigándome, sino intentando hablarme, dándome señales que mis células no eran el enemigo, sino mensajeras de un equilibrio más profundo. Y ese fue el gran cambio, pasar del miedo al entendimiento, del querer eliminar a la enfermedad, a querer entender que venía a mostrarme algo. El abordaje consciente integra lo que somos en todos los planos, lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. La ciencia hoy lo confirma, la psiconeuroinmunología demuestra que nuestros pensamientos y emociones modifican la respuesta inmunológica. La epigenética nos enseña que los genes no son destino, sino respuesta. Y la neuroplasticidad revela que el cerebro puede reprogramarse incluso en medio del dolor. Entonces, ¿qué pasaría si comenzamos a participar conscientemente en nuestra propia biología? Si en lugar de temer al cuerpo aprendemos a escucharlo,
si en lugar de huir al diagnóstico, lo usamos como una puerta para despertar? Ese es el corazón del abordaje consciente del cáncer. Mirar el proceso con respeto, con curiosidad, con amor. Comprender que el tratamiento médico es una parte, pero la sanación integral empieza cuando el alma participa también. El cerebro que ves en esta lámina, lleno de color y vida, representa justamente eso. Una mente despierta, en expansión, conectada con su propia energía vital. Porque cuando la conciencia se enciende, el miedo se apaga y el cuerpo encuentra un nuevo lenguaje para sanar. Cuando comencé a vivir el proceso desde la conciencia, entendí que no estaba sola, que había una ciencia seria, profunda, humana, que respaldaba lo que mi intuición ya sabía. Que el cuerpo, la mente y el alma son un solo sistema. La neurociencia nos revela que cada pensamiento genera una reacción física, que las emociones no son abstractas, son descargas químicas que viajan por todo el organismo. Cada vez que pensamos en algo que nos da miedo, el cerebro lo interpreta como real y el cuerpo responde con el cortisol, adrenalina, inflamación. Pero cuando elegimos conscientemente un pensamiento de calma, de gratitud o de esperanza, el cerebro produce serotonina, dopamina, endorfina, moléculas de bienestar. Ahí comprendí que mi mente podía ser mi medicina, que mi cerebro tenía el poder de cambiar mi biología. La neuroinmunología, campo en el que han aportado grandes científicos como la doctora Marianela Castés, demuestra que el sistema nervioso, el endocrino y el inmunológico están profundamente entrelazados. Cuando cultivamos emociones de paz, el sistema inmune se fortalece. Cuando vivimos en estrés, se debilita. Eso me llevó a practicar la gratitud, la respiración y la meditación. No como algo espiritual solamente, sino como entrenamiento biológico para mi sistema inmunológico. La visión holística me permitió ver la enfermedad no como una tragedia, sino como un mensaje. Entender que no somos partes separadas, sino un todo interconectado, cuerpo, mente, emoción y energía. Y que la salud es un resultado de su coherencia. Por último, la medicina integrativa respaldada por profesionales como el Dr. Mario Alonso Puig o Joe Dispenza, quienes unen ciencia y conciencia, confirma que la sanación no ocurre solo con fármacos o cirugías, sino que también como pensamientos, hábitos, actitudes y emociones. Ellos, desde la ciencia, han comprobado que el poder de la mente puede modificar la estructura del cerebro, la expresión genética y el comportamiento celular. Todo esto me llevó a entender que no existen enfermedades separadas de la persona que las vive. Solo existen procesos que buscan equilibrio y que el cáncer, más que una guerra, puede ser un llamado profundo del cuerpo a despertar, a cambiar el paradigma. Vivimos en una cultura que asume que la salud es simplemente no enfermarse, que el diagnóstico es un fallo del cuerpo y que el objetivo es volver al antes, al estado previo al conflicto. Pero lo que aprendí y lo que la ciencia cada vez confirma es que el verdadero paradigma de sanación cambia. Ya no se trata de volver a como era, sino de evolucionar hacia quien podemos llegar a ser. La medicina convencional trata muchas veces síntomas, organismos aislados, intervenciones externas, pero desde la visión holística la salud es un estado de coherencia, de integración entre cuerpo, mente y emoción y espíritu. Sintomatología de un desbalance profundo. Cuando este desbalance ocurre y no se atiende, aparece una sintomatología silenciosa, fatiga persistente, digestiones alteradas, trastornos del sueño, emociones que aparecen fuera de control, relaciones que reflejan conflicto, sensación de desconexión de tu propio cuerpo.
Según un estudio, la medicina integrativa cambia la orientación de la práctica médica desde un enfoque basado en la enfermedad a un enfoque basado en la curación. Y este es el primer punto de quiebre. Aceptar que el cáncer no es únicamente un enemigo a destruir, sino también una señal profunda de que algo en nuestro sistema interno, físico, emocional o energético está desbalanceado. La literatura de la medicina integrativa señala que el lifestyle imbalance, como una alimentación alta en azúcares refinados, estrés crónico, emociones no procesadas, pueden crear un ambiente propicio para la difusión inmunológica. Lo viví en carne propia. Trabajaba, cumplía, hacía mucho por otros y sin embargo no me escuchaba a mí misma. Mi cuerpo empezó a dar señales. Pequeños achaques, luego síntomas más profundos que ignoré. Fue mi aviso. Punto de quiebre. Ese momento final, el diagnóstico de cáncer. Fue mi gran quiebre. Pero antes de él hubo otros quiebres más sutiles. El día que ya no quería levantarme, la noche en que el miedo reemplazó mi curiosidad. El día que me di cuenta de que mi vida era para sobrevivir y no para vivir plenamente. Este es el segundo punto de quiebre. Reconocer que los síntomas no son enemigos, sino mensajeros. Que la fatiga, el insomnio, la angustia puede ser gritos del cuerpo diciendo: detente, escúchame. Aquí quiero que veas el quiebre como la puerta al cambio real. Cuando el paradigma se rompe, cuando los síntomas se vuelven imposibles de ignorar y cuando la vida te detiene en seco, ahí nace la oportunidad de despertar. El cáncer me obligó a ese quiebre, pero fue también un regalo para empezar a caminar con conciencia. El tercer punto de quiebre es entonces la decisión de responder, no solo de reaccionar, de elegir la sanación consciente, de alinear mi ciencia conmigo, de vivir desde mi propósito. Cuando recibí el diagnóstico, no solo me dijeron una palabra, cáncer, me dijeron también 3 cosas disfrazadas de ciencia: diagnóstico, pronóstico y sentencia. El diagnóstico describía lo que estaba ocurriendo. El pronóstico intentaba predecir lo que podría pasar y la sentencia era lo que mi mente comenzó a creer. Durante unos días me sentí atrapada entre esos 3 mundos: el miedo de la mente, la angustia del cuerpo y el silencio del alma. Pero algo dentro de mí, una voz muy pequeña pero muy clara, me dijo: esto no tiene que ser tu historia final. Así comenzó mi búsqueda. Dejé de preguntar por qué debo hacer, y comencé a preguntar para qué me está sucediendo esto. Dejé de crear historias imaginarias en mi mente y comencé a informarme, a indagar, a observar cómo pensaba, qué sentía, qué comía, cómo respiraba, en qué creía. Porque entendí que no podía sanar solo desde afuera. Tenía que hacerlo desde adentro, desde mi mente. No fue fácil. Tuve que aprender a sostenerme entre tratamientos, estudios, diagnósticos y miedos. Pero cada día elegí creer, elegí alimentar la mente con esperanza, el cuerpo con vida y el alma con gratitud. Empecé a estudiar por mi cuenta, a ser autodidacta en mi propio proceso de salud. Leía, investigaba, observaba mi cuerpo como un laboratorio de conciencia. Aprendí sobre la neurociencia, nutrición celular, meditación, biología cuántica y cómo la mente influye en el sistema inmune. Integré la medicina natural, las terapias complementarias y al mismo tiempo honré la medicina convencional. No fue una lucha entre una y otra, fue una alianza, un puente entre la ciencia, el espíritu y los conocimientos unido a la fe. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que el cáncer no vino a destruirme, vino a reconstruirme, me enseñó a mirar la vida con otros ojos, a cuidar mis pensamientos como si fueran medicinas y a honrar cada célula como un templo. Y a continuación les muestro las herramientas que transformaron mi proceso. Y fue ahí, en ese camino de conciencia, donde descubrí las herramientas que cambiaron mi historia. Herramientas simples, humanas, pero profundamente transformadoras. La meditación,
para silenciar el ruido y reconectar con mi biología interna. La nutrición consciente para entender que cada alimento es información que le dice a mi cuerpo cómo comportarse. El ejercicio como un acto de amor y movimiento de energía. El pensamiento, porque cada idea puede ser medicina o veneno. El ayuno para escuchar lo que el cuerpo intenta decir cuando no está dirigiéndolo. Los hábitos conscientes que día a día reprograman la mente y enseñan al cuerpo a vivir en coherencia. Cada una de estas herramientas tiene respaldo científico, pero sobre todo tiene una evidencia viva, mi propia experiencia. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con conciencia, de elegir cada día lo que nutre, lo que expande, lo que da vida. Después de recorrer de este camino, quiero dejarte algo muy claro. El cáncer puede ser un maestro si aprendemos a escucharlo. No se trata de minimizar su impacto ni de ignorar los tratamientos médicos. Se trata de integrar nuestra conciencia en cada paso de la sanación. Y ya para finalizar, les dejo mis recomendaciones finales basadas en la ciencia y en mi propia experiencia. Son simples pero poderosas. Primero, escucha tu cuerpo, observa lo que te dice y responde con amor, no con miedo. Segundo, cuida tus pensamientos, ellos tienen el poder de fortalecer o debilitar tu biología. Tercero, respira con conciencia. Unos minutos de meditación diaria pueden reducir estrés y activar la coherencia mente y cuerpo. Cuarto, aliméntate con intención. Cada alimento es información para tus células. Quinto, muévete. El ejercicio es un acto de amor y de energía vital. Sexto, crea hábitos que nutran tu vida. Pequeños cambios sostenidos transforman grandes realidades. Séptimo, integra la ciencia y la espiritualidad. Permite que tu tratamiento médico y tu conciencia trabajen en alianza. Octavo, confía en tu proceso. Cada síntoma, cada emoción, cada desafío es un mensaje que te guía hacia el equilibrio. Mi historia de miedo a conciencia, de diagnóstico a despertar, es prueba de que sí se puede elegir la vida y transformar la enfermedad en aprendizaje y crecimiento. Y aunque podría parecer que hablo de alguien más, la protagonista de esta historia, la que recorrió todo este camino y lo sigue recorriendo y elijo despertar, soy yo. Hoy te invito a empezar a integrar estas herramientas, a conectar con tu poder y a descubrir que la sanación empieza cuando decidimos despertar. Espero que esta clase haya llegado hasta lo más profundo de tu ser y pueda producir en ti cambios que van a beneficiar y te van a llevar a un bienestar, a un milagro de vida diario. Dios me los bendiga. Un abrazo.